El salón principal de la mansión Monberra estaba, aquella noche, más bonito de lo que merecía estar. Cientos de velas se multiplicaban en los espejos dorados, creando una luz cálida y mentirosa. Isadora estaba en el centro del salón, como siempre había estado en el centro de cualquier espacio que ocupaba. El vestido era borgoña oscuro, con bordados en el corpiño que Elena reconocía como el trabajo de 3 semanas de la costurera, y los cabellos castaño claros estaban arreglados con esa perfección que parecía casual, pero no lo era. Las personas a su alrededor formaban un círculo natural, gravitacional, como planetas alrededor de un sol que nunca necesitó pedir atención para tenerla. Elena estaba junto a la columna. No era una posición elegida con intención. No había llegado allí pensando voy a quedarme junto a la columna esta noche. Era el tipo de cosa que le ocurría con una regularidad que hacía mucho había dejado de sorprenderla. Los demás ocupaban el espacio, y ella encontraba los márgenes. El centro de la sala era de Isadora. Las conversaciones importantes eran del padre. Las presentaciones a los invitados eran para la hija mayor, cuyo nombre todos ya conocían antes de entrar por la puerta. Elena existía en la fiesta de su propia familia, de la misma forma que existía en los retratos colgados en el pasillo. Presente, porque sería extraño no estar, ausente de cualquier cosa que importara. Tenía la copa en la mano, vacía. Desde hacía cuánto tiempo no sabría decir. Un invitado la había rozado levemente al pasar, murmuró algo que sonó como disculpa sin ser una, y siguió adelante sin mirar atrás. Ella giró el cristal entre los dedos, observó el reflejo de las velas en el fondo vacío, y pensó que había cierta honestidad en aquello. Del otro lado del salón, el padre presentaba a alguien. No necesitaba escuchar para saber cómo sonaba la presentación. Conocía de memoria la secuencia. Primero el nombre de la familia, después Isadora con los ojos brillantes y la sonrisa entrenada. Luego una pausa natural que invitaba al elogio, y entonces, si el invitado era lo suficientemente observador como para notar que había otra persona allí, un gesto vago en dirección a Elena, acompañado de algo como «y esta es la segunda hija». El mismo tono con el que se decía «y esta es la ventana que da al jardín», informativo, neutro, sin consecuencia. Había aprendido a los 7 años a sonreír en ese momento exacto. Aún sonreía. Era el tipo de cosa que el cuerpo hacía solo, después de suficiente tiempo. Elena apartó la mirada del padre y la dejó recorrer el salón sin propósito. Era un ejercicio que había desarrollado a lo largo de los años en las fiestas de la familia. Observar sin ser observada. Leer a las personas con la atención que nadie sospechaba que tenía. Elena observaba las actuaciones habituales. Risas exageradas por interés y silencios pesados entre parejas que ya no se hablaban. Fue entonces cuando lo vio. No por primera vez, pero por primera vez aquella noche, y había una diferencia entre las dos cosas. Alejandro Montero estaba cerca de la entrada, de espaldas a la mayoría de los invitados, y había algo inmediatamente diferente en la forma en que ocupaba el espacio. No era la altura, aunque era lo suficientemente alto como para destacar. No eran los hombros anchos bajo el abrigo oscuro, ni la postura que combinaba autoridad con cansancio de una forma que Elena reconocía sin poder nombrar aún. Era otra cosa. Él era el único hombre en el salón que no parecía estar presentándose para nadie. Los otros actuaban, él simplemente estaba. Los cabellos castaños tenían una leve ondulación, más oscuros en las sienes, y la barba bien recortada le daba al rostro anguloso una solidez que lo hacía difícil de ignorar. Los ojos, ella no podía ver el color desde allí, pero recordaba. Recordaba una tarde, años antes, Elena lo había visto ayudar a una señora bajo la lluvia, un gesto de bondad genuina que él hizo sin buscar espectadores. No había buscado con la mirada ningún rostro que pudiera haber presenciado el gesto. Elena se había quedado quieta bajo la lluvia un segundo más de lo razonable, los libros mojándose bajo el brazo, mirando el espacio donde él había estado. No sabía su nombre, no sabía el título. Sabía solo que había personas que hacían el bien cuando nadie estaba mirando
y que eso decía más sobre ellas que cualquier discurso de salón. Guardó aquello de la forma en que se guardan las cosas que aún no tienen nombre, con cuidado en el fondo sin saber exactamente por qué. Ahora él estaba en su salón. Elena miró la copa vacía en su propia mano y luego a él, de nuevo, y se quedó con esa tensión extraña de quien reconoce a alguien de un sueño, la certeza de que se conocen de una forma que el contexto presente no explica completamente. Alejandro Montero había llegado a la mansión Montberra el día anterior. El padre había hablado de él con la brevedad de quien menciona un asunto que preferiría no tener que mencionar, un hombre de título, obligaciones que cumplir, una cuestión de familia que sería resuelta con discreción y eficiencia. Isadora había preguntado por su propiedad en el norte. La madre había ajustado un arreglo de flores, como si la conversación no estuviera ocurriendo. Elena no había preguntado nada. Rara vez preguntaba. Las respuestas llegaban hasta ella de otras formas, en fragmentos de conversación oídos por accidente en los pasillos, en documentos dejados abiertos sobre el escritorio del padre, en expresiones en los rostros de las personas cuando pensaban que no había nadie lo suficientemente atento para leerlas. Había aprendido, a lo largo de los años, que lo invisible ve mucho más que lo visible. Esa misma noche, 2 pisos más arriba, Alejandro Montero aflojó la corbata en el cuarto que le había sido destinado y se quedó de pie frente a la ventana que daba al jardín. La higuera estaba allí, torcida hacia el lado del sol, con esa terquedad vegetal de quien creció en dirección a la luz, independientemente de lo que intentaran hacer con ella. Se quedó mirándola más tiempo de lo razonable. Tenía el documento memorizado. Cada cláusula, cada nombre, cada fecha registrada con la tinta de los acuerdos que se hacen cuando las deudas se vuelven demasiado grandes y los títulos se vuelven demasiado pequeños para cubrirlas. Conocía los nombres de las 2 hijas Montberra antes de entrar por la puerta. Sabía lo que había sido prometido, y por quién, y a cambio de qué. Había una línea en el documento que había leído 50 veces sin lograr normalizar. Había también, y eso era algo diferente, menor y mayor al mismo tiempo, el recuerdo de una calle con el pavimento mojado y una joven de cabellos rojizos detenida bajo la lluvia, con 2 libros empapados bajo el brazo, mirando el espacio donde él había estado, como si hubiera visto algo que no esperaba encontrar. No había vuelto atrás aquella tarde, pero había recordado. Y cuando bajó al salón, aquella noche, y encontró a esa misma joven junto a la columna con la copa vacía en las manos, y esa expresión de quien hace mucho aprendió a no esperar que nadie la note, comprendió, con una claridad que no había pedido, que el nombre en esa línea del documento era el de ella. Alejandro volvió a la mesa, dobló el documento con cuidado y lo colocó dentro del maletín de cuero. Se quedó mirando la hebilla por un momento. Luego volvió a la ventana. La higuera seguía torcida hacia el lado del sol. Había cosas que necesitaban hacerse, y había por debajo del peso de todas ellas una certeza nueva e inconveniente: dejar que ese papel siguiera su curso, dejar que el nombre de aquella joven se convirtiera en una cláusula de contrato cumplida sin que ella hubiera sido consultada. No podía. No se lo permitiría. Solo necesitaba encontrar el camino. Fue cuando percibió que la copa a su lado, la que estaba en una pequeña mesa auxiliar junto a la columna, que estaba vacía cuando llegó, ahora estaba llena. Elena la miró el salón. No había nadie lo suficientemente cerca como para haberla puesto allí. Ningún criado en su dirección, ninguna mano que hubiera visto extenderse. La copa simplemente estaba allí, llena de vino tinto que reflejaba las velas multiplicadas, como si siempre hubiera estado. Lentamente giró la mirada en dirección a donde había visto a Alejandro. Él estaba de espaldas a ella ahora, en conversación con un hombre mayor cerca de la ventana, y no había nada en su postura que sugiriera que había hecho algo más que estar presente en aquella conversación. Elena se quedó mirando la copa llena por un momento. Luego, muy despacio, la tomó. El vino estaba a la temperatura adecuada.
La cena fue anunciada a las 8. Elena encontró su lugar en la mesa con la ayuda de la tarjeta con su nombre, que estaba posicionada en el extremo menos visible de la composición entre una tía lejana y un primo que pasaría toda la noche hablando sobre caballos. Se sentó con la espalda recta y las manos en el regazo y sonrió al primo cuando comenzó a hablar, porque era lo que se hacía. El padre estaba en la cabecera, con Isadora a su derecha, naturalmente, y Alejandro a su izquierda. Era la distribución lógica de quien organizaba la cena, pensando en la alianza que necesitaba ocurrir, y Elena entendió la geometría de la mesa con la misma claridad fría con la que había entendido muchas otras cosas en la vida. Fue entonces cuando el padre se levantó para las presentaciones formales. «Tenemos el placer de recibir al duque de Montserrat», dijo, con ese tono de quien anuncia algo que beneficia a la casa. «Viniendo del norte para discutir cuestiones de familia. Mi hija Isadora». Un gesto en dirección a ella, e Isadora sonrió con perfección. Y una pausa, demasiado pequeña para ser notada por quien no estuviera prestando atención. Elena siempre prestaba atención. Elena. No la segunda hija esta vez, solo el nombre, solo, sin familia antes y sin título después, flotando en el aire del salón con la ligereza específica de las cosas que no saben muy bien dónde encajar. Elena sonrió en el momento exacto. En el otro extremo de la mesa, Alejandro Montero miró en dirección al extremo menos visible de la composición, no con curiosidad pulida, con atención. Elena no lo notó. Estaba sonriendo al primo de los caballos, que había retomado la conversación. Más tarde, cuando la cena había terminado y los invitados se dispersaban en pequeños grupos por la sala de estar, Elena fue a la biblioteca. Era lo que siempre hacía cuando necesitaba escapar de la casa sin salir de ella. La biblioteca quedaba en el corredor lateral, lejos de las salas de visita, y tenía la virtud de que nadie iba hasta allí cuando había compañía en el salón. Porque los libros no tenían título ni propiedad, y por lo tanto no había nada que ganar quedándose cerca de ellos. Encendió las velas y tomó un volumen al azar, no importaba cuál, solo importaba que estaba en sus manos y no en el regazo con los dedos entrelazados en una postura de decoración, y se sentó en el sillón cerca de la ventana. Abrió el libro, respiró. Era la primera vez en toda la noche que había respirado de verdad. «Disculpe la intrusión». La voz vino desde la puerta. Elena levantó la mirada con la rapidez de quien es sorprendida haciendo algo que no debería, aunque no hubiera nada de malo en estar en una biblioteca leyendo un libro, y lo supiera, y aún así, el instinto fuera siempre ese, disculparse por existir en un espacio. Alejandro Montero estaba en el umbral. No había entrado, se había quedado en el marco, como si pidiera permiso al espacio antes de perturbarlo. «Es la biblioteca de la casa», respondió Elena, con una voz más firme de lo que esperaba de sí misma. «No necesita pedir permiso para usarla». Aún así, había algo en la forma en que dijo las dos palabras, no como cortesía automática, sino como si significaran otra cosa por debajo. Elena cerró el libro, con el dedo dentro para no perder la página que ni siquiera había empezado a leer. «Nunca lo he visto por esta ala de la casa», dijo ella, con una calma que no era frialdad, sino la serenidad de quien observa lo suficiente como para tener certeza de lo que dice. «Los huéspedes suelen quedarse en el corredor este. ¿Se perdió?» Alejandro Montero la miró con esos ojos que ella aún no había logrado definir completamente. Grises o verdes, o ambas cosas al mismo tiempo dependiendo de dónde viniera la luz. «Siempre veo que la señorita viene aquí», dijo él. «Entonces no me perdí». El silencio que quedó después de eso tenía un peso específico. Era una admisión sin disfraz. Él sabía dónde ella estaría. Había ido hasta allí sabiendo. Elena se quedó mirándolo por un momento, sin saber muy bien qué hacer con esa información, porque nadie, en 24 años, había intentado saber dónde estaría. Luego, muy despacio, abrió el libro nuevamente en la página que no había llegado a leer. «El sillón junto a la chimenea tiene buena luz»,
dijo sin levantar la mirada. Si quiere, claro. Él entró, y el silencio que quedó entre ellos, mientras las velas y la luz de la chimenea encendida proyectaban sombras largas por los estantes, y la fiesta continuaba distante al otro lado de la casa. Era el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Era el primer silencio de la noche en el que Elena había respirado sin medir el aire. Los días siguientes se instalaron en la mansión Montberra con Mintory, la normalidad artificial de quien finge que nada ha cambiado, cuando claramente algo ha cambiado. El duque de Montserrat permanecía en la casa como huésped de negocios. Esa era la descripción oficial. Había reuniones en el despacho a puertas cerradas. Había cenas con la disposición de siempre. Isadora a la derecha, Elena en el extremo menos visible, y había conversaciones en el salón después de la cena en las que Elena participaba de la misma forma en que participaba el mobiliario. Presente, silenciosa, sin ser consultada. Lo que había cambiado era demasiado pequeño para ser nombrado y demasiado grande para ser ignorado. Era la forma en que Alejandro Montero ocupaba el espacio de la casa. No en los salones. Allí él era exactamente lo que debía ser. El huésped de título que conversaba con el padre sobre asuntos que nadie explicaba completamente, que respondía a las preguntas de Isadora con cortesía sin calidez, que cumplía la función social que había venido a cumplir con la eficiencia silenciosa de quien ya ha hecho eso muchas veces. En esos espacios él era el duque, completo, impenetrable. Elena lo había notado. Era imposible no notarlo. Ella que había pasado 24 años desarrollando la capacidad de registrar lo que los demás descartaban. Lo que aún no había decidido era qué hacer con lo que había notado. La lluvia comenzó un jueves por la tarde. No fue una lluvia de aviso, fue directa, repentina, el tipo que cierra el cielo en 10 minutos y deja la casa, con un silencio diferente, como si el mundo hubiera acordado pausar por algunas horas. El padre había salido para una reunión en la ciudad por la mañana y no había vuelto aún. La madre estaba en el cuarto con una de las migrañas que aparecían periódicamente, cuando había tensión en la casa que ella prefería no ver. Isadora había recibido la visita de una amiga al inicio de la tarde y las dos se habían instalado en la sala de estar con té y conversaciones que no incluían a nadie más. Elena fue a la biblioteca. Era la elección natural, la que el cuerpo hacía sin consultar al razonamiento. Encendió las velas y se instaló en el sillón cerca de la ventana con un volumen de poesía. La lluvia golpeaba los vidrios con una regularidad que era casi musical. La chimenea estaba encendida, y el calor suave que emanaba volvía el espacio más cerrado, más íntimo, más separado del resto de la casa de lo que era habitualmente. Alejandro llegó unos minutos después. Elena lo oyó antes de verlo. El paso en el corredor que ya había aprendido a distinguir de los demás, más firme que el de los criados y menos apresurado que el del padre. Levantó la mirada cuando apareció en el umbral. Esta vez no pidió permiso. Entró, miró el espacio y fue hacia la silla cercana a la chimenea, no el sillón de ella, sino la silla de madera oscura que quedaba a una distancia que era próxima sin ser intrusiva. La lluvia cambió los planes de la tarde, dijo él, como explicación. Se quedaron en silencio por un tiempo, el tipo de silencio que se instalaba entre ellos con una naturalidad que Elena había dejado de intentar analizar, porque analizar exigía distancia y la distancia estaba volviéndose cada vez más difícil de mantener. La lluvia continuaba. La chimenea crepitaba. Había el olor de papel antiguo y madera calentada, que era el olor específico de aquella biblioteca, y que Elena asociaría a esas horas por el resto de su vida. Fue ella quien habló primero, lo que era inusual. «Usted parece cansado». No, era una observación de cortesía. Era la cosa que ella había notado desde la primera noche, el cansancio que no era del cuerpo, sino de otra cosa, más profunda, más difícil de nombrar. Alejandro la miró por un momento. Había en su rostro algo que ella no lograba nombrar completamente, pero que reconocía, la expresión de quien fue visto
donde no esperaba ser. La mayoría de las personas no lo percibe, reconoció él. La mayoría de las personas no presta atención a las cosas que no fueron invitadas a percibir. Él quedó en silencio. Después se apoyó levemente en el respaldo de la silla, un gesto pequeño, el primero de quien finalmente deja de sostener, y dijo, 12 años de título, siendo exactamente lo que todos necesitan que yo sea. Elena cerró el libro en el regazo con cuidado, porque había algo en esa frase que pedía atención completa, y ella no conseguía dar atención completa a dos cosas al mismo tiempo. «Entiendo eso», dijo ella. «Yo sé que entiende», respondió Alejandro. Y había en mínimo en él yo sé una intimidad que no había sido negociada, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado, como la copa llena junto a la columna. Pero había algo más. Había, por debajo de las palabras, una cosa que él no dijo, que no podía decir aún, y que ella sintió como se siente el peso de una puerta cerrada. No lo que está del otro lado, sino el peso en sí, la resistencia, la certeza de que hay algo que será revelado cuando el momento sea el correcto. La conversación que siguió fue la más larga que Elena había tenido en años. Sobre libros, sobre la higuera torcida del patio, sobre el norte donde él había crecido y la calidad diferente del silencio de allí. Sobre lo que significaba conocer un espacio tan bien que se podía navegarlo con los ojos cerrados, y si eso era confort o prisión. Elena habló más de lo que solía hablar, y él escuchaba sin interrumpir, sin desviar la mirada, sin la expresión de quien está oyendo, pero pensando en otra cosa, como si lo que ella decía fuera lo único que estaba ocurriendo en ese momento. Era la cosa más desconcertante que había sentido en 24 años. En algún momento la lluvia se había vuelto más suave. Elena no supo decir cuándo. Había perdido la noción del tiempo de una forma que no le ocurría desde la infancia, cuando leía hasta que la vela se acababa y solo percibía la oscuridad cuando ya era completa. Alejandro se había movido de la silla de madera al espacio cercano a la ventana. No el sillón de ella, pero lo suficientemente cerca como para que la distancia entre ellos fuera diferente a la de antes. Elena no se había retirado, y entonces hubo un silencio diferente. No el silencio cómodo de antes, un silencio con peso y dirección. El segundo antes de algo que no tiene vuelta. Alejandro había dejado de hablar. Elena había dejado de fingir que miraba hacia otro lado. La distancia entre ellos era menor que un palmo. Ella no sabía cuándo se había vuelto tan pequeña, si había sido ella quien se había acercado o él, o ambos al mismo tiempo, sin que ninguno hubiera tomado la decisión conscientemente. Los ojos de él estaban en los ojos de ella, con una atención que descendía lentamente hasta los labios de ella y regresaba. Y había en ese movimiento mínimo una pregunta sin palabras, absolutamente clara. La chimenea crepitó. Alejandro movió levemente la cabeza en dirección a ella, 1 milímetro, no más. La mirada cayó por un instante en los labios de ella y volvió a los ojos, y había en ese gesto mínimo una pregunta que no tenía palabras, pero era absolutamente clara. Elena no retrocedió. ¡Qué escena encantadora! La voz de Isadora cortó el espacio de la biblioteca como un cuchillo que entra sin esfuerzo porque la hoja es buena. Alejandro retrocedió inmediatamente, no con culpa, sino con la compostura instantánea de quien pasó 12 años aprendiendo a reconstruir la fachada en fracciones de segundo. Elena enderezó la espalda con un gesto que pretendía parecer natural y probablemente no lo parecía. Isadora estaba en la puerta. No había visto. Elena estaba segura de eso, porque el ángulo de entrada no lo permitía. Pero había sentido el aire diferente, la postura de ambos, el silencio que no era neutro, sino cargado, con una densidad que no necesitaba palabras para ser legible. La sonrisa de Isadora era afilada. No sabía que la biblioteca se había vuelto tan íntima, dijo ella, con una ligereza que no era ligereza. Estaba lloviendo, dijo Elena. La voz estaba firme. Ella agradeció por la voz. El señor Duque vino a leer. Naturalmente que sí.
Isadora dejó que la mirada se posara en Alejandro por un momento, una mirada que evaluaba, medía, concluía, y luego en Elena, con una expresión que Elena reconocía desde la infancia, la expresión de quien acaba de percibir que algo que consideraba suyo puede no ser tan seguro como pensaba. «La cena es en 1 hora», dijo Isadora, con la cordialidad precisa de quien usa la cortesía como arma. «No quiero que se retrasen». Salió. El silencio que quedó después era completamente diferente al silencio de antes. Alejandro se quedó de pie cerca de la ventana, con esa compostura de duque que Elena ya había aprendido a leer por debajo, y por debajo había algo tenso, no con ella, sino con la situación, con la casa, con el peso de las cosas que aún no habían sido dichas en voz alta. «Señorita Elena», dijo él en voz baja. «No es necesario», dijo ella. Había aprendido que había cosas que quedaban más enteras cuando no se explicaban. Alejandro se quedó mirándola por un momento. Luego, con el mismo paso natural con el que siempre entraba y salía de los espacios, fue hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «No firme nada que su padre ponga frente a usted». Dijo eso en voz muy baja, sin girarse completamente, con la urgencia discreta de quien transmite información importante sin poder explicar por qué es importante. Y salió. Elena se quedó en el sillón con el libro cerrado en el regazo y las palabras de él posadas en el aire de la biblioteca como humo después de una vela apagada, presentes, inequívocas, y ya comenzando a tomar la forma de algo que aún no lograba ver completamente, pero que sentía, con una claridad que no necesitaba nombre, que iba a cambiarlo todo. Queridos oyentes, necesito detenerme por un instante, y antes de continuar quiero saber qué están haciendo en este momento y desde dónde me escuchan. Escribo esta historia en un rinconcito que se ha vuelto mi lugar favorito en estos días, una ventana, una luz que entra de lado, y una bebida caliente que insisto en dejar enfriar porque no consigo parar de escribir. Elena y Alejandro habitan mi corazón de una manera muy bonita, y en los días en que me siento a escribir para ustedes, siento que estoy haciendo exactamente lo que debería estar haciendo, compartiendo con ustedes. Si aún no se han suscrito al canal Los Corazones Enamorados, este momento es una invitación. Son historias así, de amor que no se anuncia, que llega despacio, que se esconde en pequeños gestos, las que me hacen querer seguir contando, pero necesito de ustedes para escucharme. De lo contrario, nada de esto tendrá sentido. Cada comentario que ustedes dejan, cada me gusta, cada hype, yo lo leo, lo siento, y hace una diferencia que es difícil de explicar, pero es real. Tengo historias esperando, muchas, y quiero mucho compartir cada una con ustedes. Suscríbanse, activen la campanita y quédense cerca, porque lo que Elena aún no sabe sobre el documento va a cambiarlo todo, y ustedes necesitan estar aquí cuando ella lo descubra. La citación llegó en una mañana de lunes, entregada por una de las criadas con la formalidad inusual de quien recibe instrucción precisa sobre el tono a usar. Su padre desea verla en el despacho, señorita. A las 10. No era una solicitud. Era la diferencia entre cuando tenga un momento y a las 10, una diferencia pequeña en palabras y enorme en todo lo demás. Elena miró a la criada, luego a la ventana donde la mañana estaba clara e indiferente, como las mañanas suelen estar cuando algo importante está a punto de suceder, y dijo que estaría allí. Se quedó sentada en el borde de la cama por un momento después de que la criada salió. «No firme nada que su padre ponga frente a usted». Las palabras de Alejandro en el umbral de la biblioteca habían pasado los últimos días posadas en ella como un peso que no dolía, pero estaba siempre presente, en las cenas cuando el padre hablaba de negocios con ese tono de quien organiza piezas en un tablero, en las mañanas cuando ella bajaba temprano y a veces lo encontraba en el comedor y ninguno de los dos mencionaba el documento, en los momentos antes de dormir, cuando intentaba razonar sobre lo que podría estar escrito en un papel que involucraba su nombre sin que ella lo supiera. Había aprendido, a lo largo de 24 años,
que las cosas que el padre no explicaba eran siempre las que más importaban. El despacho del padre tenía olor a cuero y madera barnizada, y el silencio de los espacios donde las decisiones se toman sin consultar a quienes afectan. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con volúmenes que ella dudaba que él hubiera leído, y había un escritorio grande en el centro, que era el tipo de escritorio diseñado para hacer que quien se sentara del otro lado se sintiera menor. Elena se sentó con la espalda recta y las manos en el regazo. El padre estaba de pie cerca de la ventana cuando ella entró, una posición que ella reconocía como calculada, porque quedaba contra la luz y hacía su expresión más difícil de leer. Se giró cuando ella se sentó. Había un sobre el escritorio. Elena, dijo el nombre, como quien enuncia un ítem de una lista. Hay un asunto de familia que necesita su atención. Sí, padre, es una cuestión simple. Empujó el sobre hacia ella con 2 dedos, como quien mueve una pieza. Una documentación formal requiere solo su firma. Había en el tono la certeza absoluta de quien nunca consideró que pudiera haber otra respuesta. No era crueldad calculada, era algo diferente y más perturbador. Era la voz de un hombre que genuinamente creía estar haciendo lo correcto. Elena miró el sobre, luego al padre, luego tomó el sobre. El padre volvió a la posición cerca de la ventana con la satisfacción mínima de quien considera el asunto prácticamente resuelto. Elena abrió el sobre. Sacó el documento con cuidado. Eran 4 páginas de papel grueso con la letra pequeña de los contratos formales con la fecha de elaboración impresa en el encabezado. El tipo de letra, que fue inventado para ser difícil de leer rápido. Elena leyó despacio. Era el único poder que tenía en ese momento, y lo usó por completo. La primera página era sobre el ducado, la deuda, los términos, la alianza necesaria. Ella ya lo sabía, en fragmentos, en inferencias, en las piezas que había reunido sola a lo largo de semanas. La segunda página era sobre Isadora, el matrimonio, los términos de la unión, las propiedades involucradas. La tercera página tenía su nombre. Elena se detuvo. Elena Montverra, hija natural de Lucía Bernal y don Ernesto Montverra. Leyó una vez, leyó de nuevo. Hija natural. Había aprendido, a lo largo de 24 años, a leer entre líneas, a entender lo que las personas querían decir con lo que no decían, a encontrar la verdad en los fragmentos que se escapaban por los pasillos y por las puertas entreabiertas. Pero esto no estaba entre líneas. Lucía Bernal, Dun, nombre que nunca había oído. La madre, la mujer a la que había llamado madre durante 24 años, que nunca miraba en su dirección, no era su madre. Levantó los ojos del documento. El padre estaba cerca de la ventana con la expresión de quien espera la conclusión de un asunto administrativo. La pluma estaba sobre el escritorio, el tintero al lado, todo preparado para una firma que él había asumido que vendría. Elena se quedó mirándolo por un momento. Luego volvió a mirar el documento. Esa línea, ese nombre. Lucía Bernal, dijo ella. No era una pregunta. Era el nombre dicho en voz alta por primera vez en su vida, en el único espacio donde había alguien que tenía la obligación de responder. El padre se giró desde la ventana. Había algo en su expresión que ella no había visto antes. No la impaciencia habitual, no la incomodidad calculada de quien recalcula una situación. Era otra cosa, menor, más expuesta. La expresión de quien organizó un mundo entero dentro de una lógica que tenía sentido para él y que no había previsto que esa lógica pudiera algún día ser cuestionada. «Eso no es relevante», dijo él. «Es mi nombre», dijo Elena. «Está en la misma línea que mi nombre». Una pausa. ¿Quién era ella? Elena. El tono fue de advertencia. ¿Quién es Lucía Bernal? El silencio que se instaló era diferente de todos los silencios que había conocido en ese despacho. El padre se apartó de la ventana. Fue hacia la mesa con el paso de quien asume el control de un espacio. Se quedó de pie detrás de ella, con la mesa entre ambos como una frontera deliberada, y la miró con una expresión
que pretendía ser autoridad y tenía por debajo algo que ella reconocía como la incomodidad de quien nunca necesitó explicar lo que siempre pareció no necesitar explicación. Fue una situación del pasado, dijo él por fin, resuelta hace mucho tiempo. No tiene consecuencia para el presente. ¿No tiene consecuencia?, preguntó Elena, despacio. Está escrito en un contrato formal y no tiene consecuencia. Elena. La voz se endureció. Hay asuntos que no le conciernen. Este concierne. Con mi nombre escrito, me concierne. El padre se quedó mirándola por un momento, con esa expresión de quien recalcula. Luego, con la frialdad deliberada de quien decide que la verdad es una herramienta como cualquier otra, era una criada de la casa. Hubo una situación. Usted nació de esa situación. Ella murió en el parto y yo me quedé con usted porque era lo correcto. Una pausa. Eso es todo lo que hay que saber. Elena se quedó inmóvil. Una situación. 24 años reducidos a una situación. Una madre reducida a una situación. Toda su existencia reducida a algo que había sido resuelto y no tenía consecuencia para el presente. Usted puso mi nombre en este documento, dijo ella. La voz estaba quieta. Era la quietud de quien ha pasado al otro lado de algo y aún está aprendiendo cómo es el aire de ese otro lado. Sin decírmelo, sin preguntarme, sin decirme quién era. Le di un techo, dijo el padre, y había en el tono de su voz algo que era al mismo tiempo defensa y convicción genuina, la voz de quien cree completamente en lo que está diciendo. Un nombre, una posición en esta familia, educación, protección. Estoy haciendo mucho aún por usted al garantizar que vaya a Córdoba con la dignidad que una hija de esta casa merece, en lugar de dejarla enfrentar el mundo con lo que es en realidad. El silencio que quedó después de esas palabras era diferente de todos los demás, con lo que es en realidad. Había una amenaza allí, velada, pero absolutamente clara. Había una verdad sobre ella que el mundo no sabía, y él la controlaba. Elena se quedó mirándolo por un largo momento. «Necesito una noche para leer con más atención», dijo ella con una calma que no había ensayado. «Es un documento extenso. Es bastante claro», comenzó él. «Para usted, con certeza». Elena dobló el documento con cuidado y lo colocó dentro del sobre. «Para mí, requiere más tiempo». Se levantó. El padre abrió la boca, miró el sobre en la mano de ella, miró la pluma intacta. «Mañana por la noche», dijo él. El tono se había endurecido. «No puedo esperar más allá de eso». «Y Elena», dijo él, con esa frialdad calculada, «esta conversación no sale de esta sala». «Claro, padre». Salió del despacho con el sobre en la mano y la pluma intacta sobre la mesa. En el pasillo se detuvo. Se quedó de pie en medio del pasillo con el sobre contra el pecho y los ojos abiertos hacia el espacio, frente a ella, no mirando nada, solo respirando, solo dándole al cuerpo el tiempo que necesitaba para absorber lo que la mente ya había procesado. Lucía Bernal, un nombre, una historia que era la suya y que ella no conocía, y las únicas dos palabras que en 24 años habían sido colocadas al lado de su nombre con el peso de algo que importaba. Esa noche, Elena no bajó a cenar. Mandó decir que tenía migraña, la misma excusa que la madrastra usaba cuando había tensión en la casa, que prefería no ver lo que era, pensó Elena, una ironía que no estaba en condiciones de apreciar completamente en ese momento. Se quedó en la habitación. Se quedó sentada en el borde de la cama, con el documento en las manos, durante un tiempo que no midió. Luego lo colocó sobre la mesa de noche y se quedó mirándolo sin leerlo. Ya lo había leído. Y ahora solo estaba esa línea, ese nombre, flotando en la oscuridad con la solidez de las cosas que ya no pueden ser desconocidas. Lucía Bernal. Intentó imaginar un rostro, una voz, una mano, el olor de alguien. No había nada a lo que aferrarse, solo el nombre, completo en sí mismo, y el silencio de 24 años
a su alrededor. Entonces la memoria comenzó a trabajar sola. La frialdad de la que había llamado madre, las miradas esquivas, los silencios pesados, siempre había parecido una verdad sobre Elena, sobre cuánto merecía. Ahora veía otra cosa. Había sido el silencio de una mujer que cargaba una historia que no podía contar. Y Elena había pasado toda la vida confundiendo ese silencio con un veredicto. Elena colocó el documento en el cajón de la mesa de noche y apagó la vela. Se quedó de espaldas en la oscuridad, con la mano extendida sobre el pecho, sintiendo el corazón latir con una regularidad que parecía extraña, porque ¿cómo podía el cuerpo continuar en el mismo ritmo cuando todo lo demás había cambiado? Después de un tiempo, las lágrimas llegaron. No las lágrimas dramáticas de las historias, solo las silenciosas. Las del tipo que aparecen cuando el cuerpo finalmente entiende lo que la mente ya procesó y decide que es hora de sentir, en lugar de solo saber. Las dejó. Había una extrañeza en el llanto de aquella noche. No era solo dolor. Era también, por debajo de todo, algo parecido al alivio. La sensación de quien llevó durante mucho tiempo una versión equivocada de sí misma y finalmente la suelta, no porque la verdad sea buena, sino porque es, al menos, verdadera. En algún momento, mucho después, la habitación quedó en silencio de una forma diferente, y se durmió. Isadora la encontró en el pasillo del piso de arriba a la mañana siguiente. No fue por casualidad. Elena había aprendido, a lo largo de 24 años de convivencia con la hermana, la diferencia entre los encuentros casuales y los encuentros que habían sido planeados para parecer casuales. La postura de Isadora era la de quien llegó primero y esperó. «Elena, querida, necesitamos hablar». «La estoy escuchando». Isadora miró a ambos lados del pasillo con un gesto que pretendía ser discreto. «Yo sé lo que está pasando», dijo ella, por fin. La voz había cambiado, aún controlada, pero con una dureza por debajo que Elena reconocía de la infancia, la versión más vieja de Isadora que aparecía cuando algo que consideraba suyo estaba en riesgo. «Y sé que aún no ha firmado el documento». Elena se quedó en silencio. «El duque está aquí por mí», dijo Isadora. «El acuerdo es sobre mí. La alianza es sobre mí». Una pausa, calculada. «Y lo que sea que esté imaginando que existe entre ustedes dos, no existe. Existe una obligación, una deuda y un plazo». Elena se quedó mirando a la hermana por un largo momento. Isadora lo sabía. Siempre lo supo, de la misma forma en que sabía que el lugar a la derecha del padre era suyo, que el centro del salón era suyo, que el nombre presentado primero en las cenas era el suyo. Había crecido con la certeza completa de quien nunca necesitó cuestionar su propio lugar, porque ese lugar nunca había sido amenazado, hasta ahora. «No voy a firmar el documento», dijo Elena. La voz estaba quieta y absolutamente firme. «Eso no va a cambiar». La sonrisa cordial de Isadora desapareció. Lo que quedó en su lugar no fue rabia, fue algo más frío, más calculado, la expresión de quien acaba de decidir cambiar de estrategia. «Como quieras», dijo Isadora, con una suavidad que era lo más peligroso que había dicho hasta entonces, y se fue. Elena se quedó de pie en el pasillo por un momento después de que los pasos de la hermana desaparecieron. Había algo en el «como quieras» que no era aceptación, era anuncio. La frase de quien había decidido usar otro camino, porque el primero había sido bloqueado. Bajó las escaleras con el corazón medido y la certeza fría de que algo había sido puesto en movimiento. La conversación en el despacho del padre duró 40 minutos. Elena no estaba presente, nunca estaría. No era el tipo de conversación para la que se invitaba a la persona, cuyo destino estaba siendo negociado. Pero había un lugar en el pasillo de la planta baja, cerca de la curva que daba hacia el ala este, donde las voces del despacho llegaban en fragmentos, cuando la puerta no estaba completamente cerrada. Elena no había planeado estar allí. Había bajado para buscar un libro de la biblioteca y el pasillo estaba en el camino,
y la puerta del despacho estaba entreabierta en un ángulo en el que no solía estar, y las voces llegaron antes de que hubiera tenido tiempo de decidir si quería oírlas. La voz del padre primero, el tono que ella reconocía como el de negociación acorralada, el tono de quien había perdido el control de una situación y usaba la autoridad como sustituto. Luego, la voz de Alejandro, más baja, más controlada, imposible de oír completamente. Luego el padre de nuevo, y esta vez hubo palabras que llegaron con claridad suficiente como para no dejar duda. Lo que ocurrió en la biblioteca ha llegado a mis oídos, y si el acuerdo no sigue, adelante, no seré el único en saberlo. La reputación de una joven es una cosa frágil, Montserrat, muy frágil. El silencio que siguió duró el tiempo suficiente para que Elena sintiera el pasillo girar levemente a su alrededor. Luego, la voz de Alejandro, esta vez más cerca de la puerta, como si hubiera dado un paso en dirección a ella, dijo algo que no oyó completamente. Solo las últimas palabras, dichas con una quietud que era más pesada que cualquier volumen. No será necesario. Elena se apartó de la pared. Volvió por el pasillo con el paso medido de quien aún no ha decidido qué hacer con lo que acaba de oír, porque había dos cosas ocurriendo al mismo tiempo dentro de ella y eran incompatibles: la comprensión fría de que el padre acababa de usar su nombre como arma, y algo más confuso, más difícil de nombrar, sobre lo que Alejandro había respondido y lo que esa respuesta significaba. No será necesario. Había un ancla en aquellas palabras. Ella aún no conseguía ver completamente lo que sostenían, pero había oído a Alejandro decir en una mañana que parecía muy atrás que había cláusulas en contratos que solo existían cuando nadie verificaba si tenían fundamento legal, y la mayoría de las personas no verificaba. Él había verificado. Subió las escaleras. Cerró la puerta del cuarto detrás de sí. Se quedó de pie en medio del cuarto, con las manos quietas a lo largo del cuerpo y la cabeza llena de fragmentos que comenzaban, muy despacio, a encontrar una forma. La nota llegó, poco después de la medianoche. El sonido era casi imperceptible, el papel deslizándose por debajo de la puerta con el cuidado de quien no quiere ser oído. Elena estaba acostada con los ojos abiertos en la oscuridad y aún así lo oyó. Se levantó. Fue hasta la puerta descalza sobre el suelo frío. Encendió la vela con manos más firmes de lo que esperaba. Abrió la nota. La letra era la de él, firme, directa, sin adornos. Pase lo que pase, no te vayas. Y debajo, después de un espacio que parecía respirar, la higuera aún está torcida hacia el lado del sol. Algunas cosas no cambian independientemente de lo que se intente hacer con ellas. Quédate, por favor. Elena se quedó mirando el papel por un tiempo que no supo medir. Había, por debajo de todo, del impacto, de la claridad, del dolor que aún estaba encontrando su forma, algo que no había esperado sentir. No alivio, pero algo cercano. Dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo más cerca del pecho. Ella se quedaría. No porque él lo pidió, sino porque por primera vez en 24 años la elección era completamente suya. Alejandro no se había acostado. Había intentado, había permanecido de espaldas en la oscuridad, con los ojos abiertos en el techo de piedra durante un tiempo que no midió, y después se había levantado. El cuerpo sabía antes que la cabeza cuando una batalla estaba perdida. Ahora estaba junto a la ventana. La higuera estaba allí, como siempre estaba, torcida hacia el lado del sol, con aquella terquedad específica de quien creció en la dirección equivocada, según todos los criterios, y floreció aún así. Él la había mirado en la primera noche con el documento en la cabeza y el nombre de ella aún abstracto, una línea en una página, una cláusula a ser cumplida. La había mirado en las noches siguientes con el nombre dejando de ser abstracto, con la cláusula dejando de ser solo una cláusula. Ahora la miraba con la nota ya enviada y el documento ya en manos del tribunal y la ceremonia a algunas horas de distancia, y había en la higuera en aquella hora
algo que parecía responder. 12 años. Alejandro apoyó la frente en el vidrio frío de la ventana. 12 años de ser exactamente lo que todos necesitaban que él fuera. El hijo que asumió el título cuando el padre murió demasiado pronto, el duque que aprendió a entrar en un salón con la postura correcta y salir con los acuerdos correctos, el hombre que había transformado la obligación en una segunda naturaleza tan completa que había olvidado por largos periodos que había una primera. Había llegado a la mansión Montberra con un documento y una certeza, que había cosas que se hacían porque eran necesarias y que la necesidad era razón suficiente. Había llegado preparado para cumplir lo que había sido acordado con la eficiencia silenciosa de quien ya hizo eso muchas veces. Y entonces había bajado al salón y encontrado a una joven junto a la columna con una copa vacía en las manos. Alejandro cerró los ojos. No había sido un relámpago, había sido el reconocimiento, el recuerdo de una calle con el pavimento mojado y una joven parada bajo la lluvia con 2 libros empapados bajo el brazo, mirando el espacio donde él había estado. Había guardado aquello durante años sin saber qué, solo la sensación de que había personas en el mundo que veían las cosas de verdad y que importaba. Y allí estaba ella, con el nombre en una línea del documento que había leído 50 veces. La reunión con el padre había ocurrido aquella tarde. La voz de quien usa la amenaza porque perdió los otros instrumentos, blandiendo la reputación de ella como si fuera un objeto. Alejandro había sentido, de pie en aquel despacho, que había llegado al límite de quien mira lo que está a punto de hacer y no consigue reconocerse a sí mismo en el gesto. No será necesario. Había dicho aquellas palabras con la calma de quien ya conoce el camino, porque ya lo sabía. Había pasado los días anteriores verificando cada cláusula del documento con la atención de quien busca lo que otros asumen que no existe. Y había encontrado. Había cláusulas que presuponían la transferencia de una persona sin su consentimiento, documentadas, fechadas y legales a la luz de la ley actual. El acuerdo entero construido sobre una base que no soportaba escrutinio. La mayoría de las personas no verificaba. Él había verificado. El documento estaba ahora en manos del Tribunal de Gerencia, sin vuelta atrás, y había en esa irreversibilidad, en esa decisión, tomada solo, en la oscuridad, sin ninguna garantía de que ella se quedaría, sin saber aún qué había dentro de la nota doblada que había deslizado por debajo de su puerta, una ligereza extraña que no había esperado sentir. 12 años de hacer lo que era necesario, una noche de hacer lo que era verdadero. Alejandro abrió los ojos. La higuera continuaba torcida hacia el lado del sol, inmóvil en la madrugada sin viento, con la paciencia de las cosas que crecieron a su propia manera, y ya no necesitan justificar cómo. En algún pasillo de la casa había una joven con una nota doblada en el bolsillo más cerca del pecho, o eso esperaba. Había dicho lo que había que decir. Había hecho lo que había que hacer. El resto le pertenecía a ella, de la forma que siempre debería haberle pertenecido. Volvió a la mesa. Había un vaso de agua que había olvidado beber y papeles que ya no necesitaban más atención. Todo resuelto, todo entregado, todo irreversible de la forma buena y aterradora de las cosas que finalmente están en el lugar correcto. Se sentó. Se quedó mirando las manos sobre la mesa por un momento, las manos de quien había pasado 12 años firmando lo que era necesario y que habían rechazado, aquella semana, firmar lo que era incorrecto. Había una ceremonia en algunas horas, había en el último banco junto a la columna el lugar donde ella siempre se quedaba. Alejandro se quedó mirando las manos por un instante más. Después, con la naturalidad silenciosa de quien finalmente puede, se acostó y durmió. La mañana llegó con una claridad que no combinaba con lo que estaba a punto de ocurrir. En el pasillo del piso de arriba, Elena encontró a la madrastra. Fue un encuentro sin aviso, las dos al mismo tiempo en el mismo pasillo estrecho, sin espacio suficiente para fingir que no había nadie del otro lado. La madrastra estaba con la bata aún, el cabello recogido sin cuidado,
y había en los ojos aquella expresión de mujer que está organizando mentalmente un día entero mientras el cuerpo aún no ha despertado. Se detuvo cuando vio a Elena. Elena también se detuvo. El silencio duró menos de un segundo, pero había en él algo diferente de los silencios que siempre habían existido entre las dos. Una vacilación, mínima, casi imperceptible. La vacilación de quien tiene algo que podría decirse y no sabe si hay tiempo suficiente o palabras correctas. Esta vez, la madrastra no continuó caminando. Se quedó quieta. Miró a Elena con una expresión que Elena no había visto en 24 años en aquel rostro, no la indiferencia de siempre. Algo más honesto, más cansado. Era buena persona, dijo la madrastra por fin. La voz estaba baja, casi sin entonación, como quien entrega algo que ha cargado por demasiado tiempo y ya no sabe cómo sostenerlo. Lucía, quiero que lo sepas. No había más. No había pedido de perdón. No había explicación. No había el gesto que viniera después para suavizar el peso de lo que había sido dicho. La madrastra la miró por un segundo, con aquella expresión de quien reconoce que llegó demasiado tarde, pero llegó aún así, y continuó caminando por el pasillo. Elena se quedó quieta mirando el espacio donde ella había estado. Era buena persona. Era poco. Era todo lo que había. Era, de alguna forma, más de lo que Elena había tenido en 24 años de aquella mujer, y por eso tenía un peso específico, el peso de las cosas dichas en el momento equivocado que llegan aún así, que se posan donde necesitan posarse. Bajó las escaleras, con aquella frase como un objeto nuevo en las manos, frágil, sin un lugar cierto todavía, pero real. En el comedor aquella mañana, Alejandro ya estaba en la mesa. Levantó la mirada cuando ella entró. Había en sus ojos algo que ella reconoció de inmediato, el cansancio honesto de quien pasó la noche despierto, sabiendo que el día que vendría exigiría todo. No había periódico sobre la mesa. No había taza de café. Había solo él, de pie cuando ella entró, como si hubiera estado esperando, y ya no, supiera fingir que no lo estaba. Elena no fue a sentarse al lado opuesto de la mesa. Fue hasta la ventana, se quedó de espaldas a él, mirando el jardín con rocío que aún no se había secado. Las manos estaban cruzadas delante del cuerpo, porque el cuerpo siempre muestra lo que la voz entrenó para no decir. Alejandro se acercó. Se detuvo a una distancia que era cercana sin ser intrusiva, lo suficientemente cerca para hablar en voz baja, lo suficientemente lejos para que ella pudiera respirar. «Leí el documento», dijo ella mirando el jardín. La voz estaba firme, pero había algo por debajo de ella que no lo estaba, una fisura mínima que solo existía porque había dejado de medir cada palabra con tanto cuidado. «Todo». «Lo sé», dijo Alejandro en voz baja. Era la respuesta de quien había pasado la noche entera despierto, sabiendo que ese momento iba a llegar. Hubo un silencio. «¿Usted sabía sobre mí?», preguntó ella. Sabía. Solo eso. Una palabra que no intentó convertirse en menos de lo que era. ¿Desde cuándo? Desde el día en que llegué aquí antes del baile. Una pausa cargada, el tipo que contiene más de lo que el silencio puede guardar. Pero desde cuando la vi junto a aquella columna con la copa vacía en las manos y supe que el nombre en ese papel era el suyo. No terminó la frase. No necesitó hacerlo. Elena se giró lentamente. Por primera vez desde que había entrado, lo miró de frente, y había en los ojos gris verdosos algo que ella no había visto completamente hasta entonces. Había estado presente en cada mañana en el comedor, en cada tarde en el patio, en cada silencio en la biblioteca. Había estado allí todo el tiempo. Era ella quien había necesitado tiempo para saber qué estaba viendo. «Habla», dijo ella, muy bajo. Alejandro se quedó mirándola por un momento. Y entonces habló, no con el cuidado de quien elige las palabras para protegerse a sí mismo, sino con el de quien las elige para que la otra persona entienda completamente. «No he dormido», dijo él, «no porque el acuerdo sea difícil de deshacer, o porque haya presión de la familia, o porque el ducado necesite una solución.
Los ojos estaban en los de ella, sin ninguna evasión. No duermo porque la idea de que despiertes mañana en la misma casa, donde pasaste 24 años siendo tratada como un detalle, la idea de que vayas a Córdoba como si fueras una cláusula cumplida, es algo que no consigo colocar en el lugar donde se colocan las cosas con las que no se puede hacer nada. Elena no respondió de inmediato. Había aprendido a no recibir cosas buenas sin antes verificar si eran reales, que las palabras correctas podían ser dichas por razones equivocadas, que el calor podía ser calculado, pero también estaba lo que el cuerpo sabía antes de que la precaución llegara. «Yo oí», dijo ella, «en el pasillo ayer por la tarde. El no será necesario no era rendición. Era alguien que ya había encontrado otro camino». Algo atravesó los ojos de él, el reconocimiento de quién es. Leído con precisión, y siente el peso de eso. «Tú lo ves todo», dijo él. «Tengo mucho tiempo para observar». «No». La corrección vino con una gentileza que era, ella percibió, una forma de cuidado. «Tú prestas atención. Hay una diferencia». Dio un paso en dirección a ella, no la aproximación cuidadosa de las semanas anteriores, sino un paso dado sin verificar si había permiso, porque había una certeza entre ellos que dispensaba verificación. «Usted no tiene la obligación», dijo ella, con la última capa de protección de quien está a punto de renunciar a ella. «De elegirme no me debe nada». «No», concordó él, y entonces extendió la mano y la posó sobre la de ella. «Pero hay cosas que uno hace no porque deba, Elena. Hay cosas que uno hace porque sin ellas ya no se reconoce a sí mismo». Ella miró la mano de él sobre la suya. No retrocedió. «Necesito que sepas», dijo Alejandro en voz aún más baja, como si las palabras fueran para ella y para nadie más en el mundo, «que cuando entré en esta casa traje conmigo un documento y una obligación y 12 años de hacer exactamente lo que todos necesitaban que hiciera». Una pausa. «Y entonces te vi junto a aquella columna, y algo que había guardado en el lugar de las cosas con las que no se puede hacer nada se negó a quedarse allí». Elena se quedó mirándolo. «Eres lo más inesperado que me ha pasado en mucho tiempo», dijo él, simplemente. «Y no tengo intención de dejar que lo inesperado se vaya solo, porque es inconveniente para un acuerdo». La casa comenzó a despertar en algún lugar sobre ellos, pasos en el pasillo, una puerta, voces que pronto llenarían los salones con la urgencia específica de los días de ceremonia. Elena miró hacia la ventana, hacia el jardín, hacia la higuera torcida al fondo que crecía hacia el lado del sol, como siempre había crecido. «Me quedaré», dijo ella, muy bajo. No era respuesta a una pregunta, era una decisión dicha en voz alta por primera vez, una declaración hecha para sí misma, tanto como para él. Alejandro se quedó mirándola, y había en sus ojos en ese momento algo que ella finalmente reconoció sin necesitar más tiempo ni más cautela. Era lo mismo que ella sentía, y salió con el corazón en un compás diferente al de antes, no más rápido, no más lento, más entero, como cuando algo que había estado roto durante mucho tiempo encuentra, finalmente, la forma que siempre debería haber tenido. Los invitados comenzaron a llegar a media mañana. Elena se quedó en el cuarto hasta oír el rumor creciente de voces y pasos en el piso de abajo. Después bajó, atravesó el pasillo lateral, pasó por la puerta del despacho. La puerta estaba entreabierta. 2 hombres sentados con maletines de cuero oscuro sobre las rodillas y documentos esparcidos sobre el escritorio del padre. El padre de pie de lado, con los hombros levemente caídos, de la forma de quien perdió el control de un espacio y aún está procesando cuándo exactamente eso ocurrió. Sobre la mesa, el sello de los tribunales de Mnemosentes. Gerencia. Elena no se detuvo. Había entendido todo en un segundo. Alejandro había presentado el documento completo al tribunal, no solo la cláusula sobre ella, el acuerdo entero, expuesto al escrutinio legal. El movimiento que no necesitaba confrontación pública, que no le daba al padre el arma que había amenazado usar, que deshacía lo que necesitaba ser deshecho sin destruir más de lo necesario.
Hay cláusulas en contratos que solo existen cuando nadie verifica si tienen fundamento legal. Él había verificado. Continuó caminando con el corazón redistribuido. Elena encontró su lugar, el último banco, junto a la columna. Se sentó con la espalda recta y las manos en el regazo. La postura de siempre, la postura que el cuerpo hacía solo desde hacía tantos años que ya no necesitaba instrucción. Había la nota en el bolsillo, había la higuera torcida que no cambiaba independientemente de lo que se intentara hacer con ella. Había la decisión tomada aquella mañana, me quedo, dicha para sí, misma tanto como para él, con una firmeza que había parecido inquebrantable a las 8, con el rocío en el jardín y la mano de él sobre la suya. Ahora eran las 11, y el salón estaba lleno de flores blancas. Elena se quedó mirando el pasillo central e intentó mantener la respiración en su lugar. Había una diferencia, estaba aprendiendo en ese momento, entre saber que alguien te elige y ver a esa misma persona caminar hacia el altar con otra, entre la promesa dicha en voz baja y la realidad de 200 sillas y un vestido blanco que había costado semanas de bordado. Ella lo sabía, él lo había dicho. La nota estaba en el bolsillo, pero el corazón no lee notas. Isadora entró en el salón con la perfección de siempre. Elena apenas conseguía enfocarse en el blanco del vestido. Sus ojos buscaban solo el altar. Él dijo que encontró una salida, pensó ella. Él lo dijo. Pero durante 24 años, muchas cosas habían sido ciertas hasta dejar de serlo. Las manos estaban quietas en su propio regazo. Era la única parte de ella que estaba quieta. Alejandro estaba en el altar. Ella no quería mirar. Miró de todos modos, porque había aprendido, a lo largo de muchos años, que mirar las cosas difíciles de frente era la única manera de no ser destruida por ellas cuando llegaban de todos modos. Y entonces, los ojos de él encontraron los de ella. Por un segundo, solo uno, invisible para todos los demás en el salón, hubo solo eso. La mirada de él. Que no era la mirada del duque, cumpliendo una obligación, que era la mirada del comedor, del patio, de la biblioteca con lluvia en los vidrios, la mirada de quien dice sin palabras, sé dónde estás, sé lo que esto está costando. Aguanta. Elena no consiguió mantener el mentón completamente firme, pero mantuvo los ojos en él, y esperó, y esperó, y entonces llegó el silencio. El silencio ritual, aquel que existe antes de la pregunta definitiva. 200 personas suspendidas entre un segundo y el siguiente, con esa sincronización involuntaria de las multitudes que sienten un cambio antes de poder nombrarlo. En el último banco, Elena cerró los ojos por un segundo. Él lo dijo. Él lo dijo y yo creí. Los abrió. Alejandro dio un paso atrás. Solo uno. Pero en aquel salón, en aquel silencio, sonó como si hubiera movido una montaña. El sacerdote se detuvo. Isadora giró la cabeza, despacio, con la expresión de quien aún no entiende, pero ya siente que algo se ha salido completamente de lo que había sido ensayado. Y entonces Alejandro se giró, con la calma de quien no está huyendo de nada, con la claridad total de quien sabe exactamente a dónde va, y comenzó a caminar por el pasillo central. En la primera fila, una voz se alzó, un invitado mayor que dijo su nombre con el tono de quien aún cree que eso puede ser suficiente para detener algo. Alejandro no se detuvo, no respondió. Continuó con el mismo paso. El padre se levantó, y la madrastra, sin una palabra, posó la mano en su brazo. Solo el gesto. Nada más. El padre se quedó donde estaba. Alejandro caminó. Las personas en las filas giraban la cabeza una a una, siguiendo el movimiento de un hombre que atravesaba su propio matrimonio en dirección al último banco, sin drama, sin actuación, con la naturalidad extraña y absoluta de quien finalmente está haciendo la única cosa que tiene sentido. Elena lo veía desde el último banco, y entonces, en un segundo que no tenía nombre, entendió. No hubo contención en lo que ocurrió dentro de ella en ese momento. No hubo serenidad. No hubo la calma entrenada de 24 años.
Hubo el colapso silencioso y completo de todo lo que había estado sosteniendo desde que las flores blancas habían aparecido en las ventanas, desde que el vestido de Isadora había entrado por el pasillo, desde que ella había permanecido sentada en el último banco, con las manos quietas, siendo la única parte de ella que conseguía mantenerse quieta. Él lo había dicho. Él lo había dicho, y ella había creído y había tenido miedo de creer y había creído de todos modos, y ahora él estaba atravesando su propio matrimonio en dirección a ella con 200 personas mirando, y su corazón ya no sabía qué hacer con todo aquello excepto dejar que ocurriera. Las lágrimas llegaron antes de que se diera cuenta. No las lágrimas dramáticas, las otras, las silenciosas, las del tipo que aparecen cuando el cuerpo finalmente entiende lo que la mente estaba sosteniendo y decide que ya no es necesario sostener. Alejandro estaba más cerca ahora, más cerca aún. Elena no se limpió las lágrimas. Ya no había razón para esconder lo que había dentro de ella. No en ese momento, no con él viniendo hacia ella con ese paso que no tenía prisa y no tenía duda, como si cruzar ese pasillo fuera lo más natural que había hecho en toda su vida. Llegó al último banco, y entonces, delante de 200 personas, en medio del silencio más completo que aquel salón había conocido, dobló las rodillas. Se arrodilló. Era un gesto simple. Un hombre que había pasado 12 años siendo exactamente lo que todos necesitaban que fuera, que había llegado a aquella casa con un documento y una obligación, y que había encontrado junto a una columna, con una copa vacía en las manos y 24 años de silencio aprendido sobre los hombros, la única cosa que no había sido planeada, la única cosa que era completamente suya. La miró de abajo hacia arriba con aquellos ojos gris verdosos que cambiaban de color con la luz. «Elena», dijo él. La voz estaba baja, pero en ese silencio 200 personas oyeron cada sílaba. Entré en esta casa con un acuerdo hecho por otras personas, sobre vidas que no eran las mías, y entonces te vi. Una pausa. Te vi de verdad. No el nombre en un papel, no la segunda hija, no el detalle que se menciona después de una pausa. Tú, la mujer que encuentra los márgenes y ve todo desde ellos, que lee lo que nadie percibe que está mostrando, que guarda notas dobladas en el bolsillo más cerca del pecho. Elena sintió la garganta cerrarse. «No tengo cómo ofrecerte un comienzo sin peso», continuó él. «Tengo un ducado con deudas y una familia que va a hablar. No puedo cambiar eso». Los ojos estaban en los de ella sin ninguna evasión. «Pero puedo decirte lo que es verdad. No hay ningún acuerdo, no hay ningún título detrás de esta pregunta. Solo estoy yo, que te elijo. Que te elegiría en un salón vacío, de la misma forma que te elijo ahora con 200 personas mirando». La última vela en el candelabro más cercano tembló. «Eres la elección más verdadera que he hecho en mi vida, y me gustaría mucho que te quedaras el resto de ella a mi lado». El salón no respiraba. Elena se quedó mirándolo. Había 24 años entre ella y ese momento. 24 años de aprender a no ocupar espacio, de sonreír en el momento exacto, de existir en los retratos porque sería extraño no estar, de tener el nombre colocado en un papel sin que nadie imaginara lo que ella sentiría cuando lo descubriera. Había también, del otro lado de todo eso, la copa llena junto a la columna, el sillón cerca de la chimenea, la nota doblada en el bolsillo más cerca del pecho, y aquellos ojos, ahora, mirándola de abajo hacia arriba, con una pregunta que trataba su voluntad como el único elemento que importaba, que era, Elena percibió con una claridad que no necesitaba tiempo para formarse, la pregunta más honesta que alguien le había hecho en toda su vida. Se levantó, no con prisa, no con drama. Extendió la mano de quien ofrece, no de quien pide. Alejandro la miró, y había en sus ojos, en ese segundo, antes de cualquier palabra, antes de cualquier gesto, la expresión simple y completa de quien está exactamente donde debería estar. Él posó la mano en la de ella. «Me quedo», dijo Elena.
La voz estaba firme, clara, sin vacilación. «Eres mi elección», dijo ella, y había en esas palabras el peso de todo lo que había costado que llegaran hasta allí. Hoy y mañana, y en todos los días que vengan después. No porque haya un documento, no porque haya una familia mirando, porque eres tú, porque siempre fuiste tú, desde una tarde con el pavimento mojado en una calle que tú no sabes que yo vi. Una pausa, breve y completa como todas las pausas verdaderas. Te elijo, Alejandro, y seguiré eligiéndote. El silencio que siguió tenía una cualidad diferente de todos los silencios que habían existido en aquel salón. No era el silencio de quien espera, era el silencio de quien acaba de presenciar algo que no estaba en el programa y que aún no consigue nombrar completamente, pero que siente, con una certeza que no necesita palabras, que fue real. Alejandro se levantó, con la mano de Elena en la suya. En la primera fila, el padre abrió la boca. Alejandro se volvió hacia él, no con confrontación, no con rabia, con la calma absoluta de quien ya resolvió lo que tenía que resolver. «El futuro de Elena le pertenece a ella», dijo él. Simple, directo, una verdad que ya existía independientemente de cualquier respuesta. El padre se quedó de pie en la primera fila, con la expresión de quien ve derrumbarse. Muy despacio y de forma completamente silenciosa, la arquitectura entera de algo que había asumido como permanente. No era rabia lo que había debajo. Era la incomodidad genuina de quien no consigue entender cómo la lógica que había ordenado todo el mundo falló. Él nunca lo entendería. Y eso, pensó Elena, era quizá lo más triste de todo. Isadora estaba junto al altar. Se quedó quieta por un largo momento, mirando a Elena, no con la sonrisa afilada, no con ninguna de las expresiones catalogadas a lo largo de 24 años. Había otra cosa en su rostro, algo más pequeño y más honesto, la expresión de quien está viendo a alguien por primera vez después de toda una vida de mirar sin ver. «Nunca imaginé que serías tú», dijo Isadora, por fin. No era elogio, no era insulto, era simplemente la verdad de quien acaba de darse cuenta de que había una persona donde siempre había asumido que solo había una sombra. Elena miró a la hermana. «Nadie lo imaginaba», dijo ella. No había triunfo en esas palabras, no había venganza ni amargura. Había apenas la verdad simple y completa de quien existió todo el tiempo, invisible, y que ahora estaba siendo vista, no porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque simplemente se había quedado. Era suficiente, era más que suficiente. Las semanas que siguieron a aquella ceremonia trajeron consigo una quietud que la mansión Montberra no había conocido en muchos años, no la quietud de las casas bien ordenadas, sino la de quien perdió el hilo que mantenía todo junto y aún no sabe cómo recoger los pedazos. El Tribunal de Gerencia publicó el documento completo 10 días después. No había sido Alejandro quien lo había llevado al público, había sido el propio proceso, que seguía su lógica independientemente de la voluntad de quienes estaban involucrados. El acuerdo contenía cláusulas que presuponían la transferencia de una persona sin su consentimiento, documentadas con una fecha que Elena había calculado al leer el contrato. Tenía 12 años cuando su nombre había sido colocado allí. La ley había cambiado desde entonces, y el tribunal no había sido gentil. El nombre Montberra salió en los periódicos de la ciudad una mañana de martes, impreso con la frialdad específica de los documentos oficiales que no necesitan adjetivos para devastar. Había nombres, había fechas, había cláusulas citadas con la precisión de quien quiere que no haya margen para interpretación. Elena leyó el artículo en el jardín de Montserrat, con el café enfriándose al lado y el almendro al fondo. Había esperado sentir algo que se pareciera a satisfacción, a justicia, al alivio de quien ve el peso que cargó ser finalmente reconocido por el mundo como peso. Lo que sintió fue más quieto que eso. No era alegría, era el reconocimiento simple y profundo de que las cosas habían llegado a donde necesitaban llegar, no por su mano, no por la mano de Alejandro,
sino por la lógica de las propias acciones del padre, que había construido el acuerdo, que había colocado su nombre en el papel, que había amenazado con usar su reputación como arma y que había, por todo eso, llegado al lugar al que llegan las personas cuando tratan a otras personas como inventario. El padre había perdido la confianza de los aliados de negocios, había perdido el respeto de los pares que tanto había cultivado a lo largo de décadas de cenas y presentaciones y gestos calculados. Había perdido el control, que había sido durante toda la vida la cosa que más lo había protegido. Isadora se había ido a París con una prima lejana. La madrastra se había quedado en la casa, sola con sus silencios, que Elena imaginó que ahora eran diferentes, más pesados, más honestos. Elena dobló el periódico con cuidado. Lo colocó sobre la mesa y tomó el café, que estaba frío, porque había algunas cosas que no necesitaban más que eso, ser colocadas sobre la mesa y dejadas allí, sin ser releídas, sin ser cargadas para otro día más. Alejandro salió por la puerta del jardín en ese momento, con 2 tazas en las manos y aquella expresión de quien sabe que la otra persona leyó el periódico y está calculando qué decir. No dijo nada. Se sentó a su lado. Colocó la taza caliente en el lugar de la fría. Elena miró la taza nueva. Luego lo miró a él. ¿Estás bien?, preguntó él con aquella voz baja del comedor. La voz de verdad. Elena permaneció en silencio por un momento. «Estoy», dijo ella al fin. Y era verdad. No la verdad performática del estoy bien dicho para cerrar el asunto, sino la otra, más lenta, más real. Estoy aprendiendo que la justicia rara vez tiene el sabor que uno imagina. Tiene un sabor más simple, más neutro. «¿Como el café frío?», dijo él. Elena lo miró y rió. No la risa contenida, medida, la risa que había aprendido a usar en los salones, la risa verdadera, la que sale de un lugar profundo e inesperado y que no pide permiso para aparecer. Alejandro se quedó mirándola con aquella expresión que ella finalmente había aprendido a nombrar sin vacilar. El almendro al fondo crecía torcido hacia el lado del sol, y el jardín quedó con el sonido de esa risa por un tiempo que ninguno de los dos midió, porque había llegado muy despacio y de la forma más improbable, el momento en que ninguno de los dos necesitaba medir nada más. La boda ocurrió 3 semanas después, en el jardín de la mansión de Montserrat. No el jardín de la casa Monberra, el jardín de él en el norte, donde el invierno duraba 4 meses y había una cualidad diferente en el silencio, y donde la luz de la tarde entraba en un ángulo que Elena no había visto antes y que desde el primer día supo que amaría por el resto de su vida. No había 200 personas. Había una decena, las que importaban, las que habían sido elegidas con el cuidado de quien aprende, tarde pero aprende, que hay una diferencia entre los que testimonian y los que ven de verdad. El jardín tenía un rosal antiguo junto al muro y una fuente baja que hacía un sonido constante, como respiración, y había al fondo un almendro que Alejandro había plantado a los 10 años y que había crecido torcido hacia el lado del sol, de la misma forma, pensó Elena al verlo por primera vez, que ciertas cosas siempre crecen. Elena usó el vestido azul grisáceo, el favorito, el que nadie sabía que era el favorito, excepto él, que había preguntado una mañana en el comedor con aquella atención que registraba todo. No había velo, no había música ensayada ni flores dispuestas con perfección artificial. Había luz de la tarde, había el olor de la tierra después de una lluvia reciente. Había las voces bajas de personas que estaban allí porque querían estar. Y estaba Alejandro de pie a su lado, diferente ahora, como cuando un peso es retirado de un lugar que había sido cargado por demasiado tiempo, y el cuerpo encuentra una forma nueva de estar de pie, más él, más completo. Cuando el sacerdote terminó, cuando las últimas palabras se posaron en el jardín y se quedaron, Alejandro se volvió hacia ella. No dijo nada. Extendió la mano que había atravesado un salón entero, que se había arrodillado ante 200 personas, que se había posado sobre la de ella aquella mañana en el comedor, como si fuera la cosa más natural del mundo. Elena la tomó.
Y había en ese gesto, simple, silencioso, hecho sin público y sin programa, todo lo que había sido dicho y todo lo que no había necesitado serlo. Se quedaron así por un momento, con la tarde descendiendo despacio detrás de los muros y el almendro proyectando la sombra larga de siempre, y había en ese silencio la cualidad específica de las cosas que no necesitan nada más para ser completas. «Bienvenida a casa», dijo Alejandro al fin. La voz estaba quieta, sin solemnidad, apenas la verdad dicha con la naturalidad de quien nombra algo que ya existe. Elena miró el jardín, el almendro, la fuente baja que respiraba, a él. «Ya estoy en casa», dijo ella. Esa noche la mansión de Montserrat quedó en silencio de una forma diferente. No el silencio vacío de las casas grandes cuando todos duermen, el silencio lleno, denso, cálido, de un espacio que finalmente tiene dentro de sí lo que siempre debería haber tenido. Las velas de la habitación estaban encendidas cuando Elena entró, no muchas, no la profusión performática de un salón de fiesta, sino el número exacto de quien preparó un espacio para 2 personas y no para una audiencia. La luz era baja y cálida y hacía que las paredes antiguas de piedra parecieran más cercanas, como si la habitación se hubiera encogido al tamaño justo de lo que necesitaba contener. Alejandro estaba junto a la ventana cuando ella entró. Se volvió. Había en esa mirada, en esa primera mirada, en esa primera habitación, en esa primera noche, algo diferente de todas las miradas que habían existido entre ellos hasta entonces. No la atención cuidadosa de las semanas anteriores, no la contención de quien aprende a leer al otro antes de revelarse. Era la mirada de quien llegó al otro lado de algo y puede, finalmente, dejar de sostener. «¿Estás bien?», preguntó él, con aquella voz baja que ella había aprendido a reconocer como su voz de verdad. «Estoy», dijo ella, y sonrió. No la sonrisa entrenada del momento exacto, sino la otra, la que aparecía raramente, y que él había aprendido a reconocer como la única que importaba. «Estoy muy bien». Él cruzó la habitación hasta Simpsons, ella, despacio, con aquella intención que no necesitaba palabras para ser completamente clara, y que Elena sintió incluso antes de que él llegara cerca, como si el aire entre ellos hubiera cambiado de temperatura. Cuando se detuvo frente a ella, había apenas la distancia de una respiración. Los ojos de él recorrieron el rostro de ella con una atención que ella reconocía, la misma de la biblioteca, la misma del comedor, la misma de todas las veces en que él la había mirado como si tuviera tiempo e intención de no desperdiciar ningún detalle. Pero había algo diferente ahora. Ya no había contención por debajo, solo él, entero, mirándola sin ningún lugar al que ir que no fuera allí. Levantó la mano despacio, le dio tiempo a ella de ver el gesto antes de sentirlo y posó los dedos en la curva del rostro de ella, suave, con aquella delicadeza específica de quien sostiene algo que importa y es consciente de ello en cada punta de los dedos. Elena cerró los ojos por un segundo. Había pasado 24 años aprendiendo a no ocupar espacio. A no ser tocada no porque nadie se acercara, sino porque los toques que existían en la casa Montberra eran toques de protocolo, de cortesía, de performance. Ninguno había sido así. Ninguno había sido una mano que decía sin palabras: «Yo sé que estás aquí. Yo elegí estar aquí». Abrió los ojos. Alejandro la estaba mirando con aquella expresión que ella finalmente había aprendido a nombrar, y que ahora, de cerca, sin salones ni documentos ni distancias de seguridad entre ellos, tenía un peso que ella sintió descender por el pecho como agua tibia. «¿Puedo?», dijo él, muy bajo, solo para ella. No era protocolo. Era la pregunta de quien ya sabe la respuesta, pero trata la voluntad de ella como la única cosa que importa, de la misma forma que había hecho en el salón, arrodillado, con 200 personas mirando. De la misma forma que siempre había hecho, se dio cuenta ella, desde la primera noche. «Sí», dijo ella, y había en esa sílaba todo lo que 24 años habían guardado sin saber que guardaban. Él inclinó la cabeza y encontró los labios de ella
con una suavidad que era, al mismo tiempo, la cosa más gentil y la más inevitable que ella había sentido en la vida. Un beso que no tenía prisa, que decía, llegamos en lugar de vamos, que se posó en ella como las cosas que se quedan. Elena posó las manos en el pecho de él. Sintió el corazón de él bajo las palmas, más rápido de lo que su compostura sugería, más honesto que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Y había en eso, en esa mínima aceleración que él no controlaba, una intimidad que la alcanzó de una forma diferente a todo lo demás. Él también estaba allí, completamente, sin armadura. Las manos de él descendieron despacio por los hombros de ella, por la curva de la cintura, aprendiendo, con la atención de quien lee algo que quiere entender completamente. Cada gesto era una pregunta respondida antes de ser hecha, construyendo entre ellos un lenguaje que no necesitaba palabras porque había llegado antes que ellas. En algún momento, las voces de la casa desaparecieron. El mundo afuera quedó en silencio. Había solo la habitación, las paredes de piedra guardando el calor de las velas, y ella, que había pasado toda la vida siendo el detalle mencionado después de una pausa, descubriendo que había alguien para quien era la única cosa que estaba ocurriendo en el mundo. Las velas se fueron apagando una a una. Primero la de la ventana. La llama osciló, resistió un instante y cedió. Luego la de la cabecera, que había durado más que todas las demás, como si supiera que había algo que necesitaba luz hasta el final. Y por último la más pequeña, la que estaba sobre la cómoda, que se apagó tan silenciosamente que ninguno de los dos percibió el momento exacto. Solo la oscuridad que quedó, cálida y completa, como una habitación que finalmente tiene dentro de sí lo que siempre debería haber tenido. Afuera, la luna se iba despidiendo del jardín. Recorría despacio el almendro, plata sobre las hojas quietas, sobre el tronco torcido que crecía hacia el lado del sol, incluso en su ausencia, y luego desaparecía detrás de los muros con la naturalidad de quien cumplió lo que vino a hacer y puede ahora irse. Y el jardín quedó en la oscuridad mansa de las horas que pertenecen solo a quienes eligieron quedarse. Algunos años después, había un niño que corría por el jardín. Corría hacia el almendro torcido, siempre hacia el almendro, como si hubiera algo en ese árbol que llamara, que prometiera que las cosas crecen hacia el lado del sol, independientemente de lo que se intente hacer con ellas. Elena estaba en el banco de piedra junto a la fuente. Alejandro se sentó a su lado, no en el otro banco, en el mismo banco, como siempre había hecho desde aquella tarde en el patio de la mansión Montberra, cuando había señalado este y no aquel. Se quedaron mirando al niño que corría. Por un tiempo no hubo palabras, solo el sonido de la fuente, y los pasos pequeños en la hierba, y el viento que movía las hojas del almendro, con ese sonido que Elena había aprendido a amar antes, incluso de saber que lo amaba. «Ella va a crecer torcida hacia el lado del sol», dijo Alejandro al fin. Había en el tono una sonrisa que ella oyó antes de ver. «Todas las cosas buenas crecen así», respondió Elena. Alejandro la miró, posó la mano sobre la de ella en el banco de piedra. Elena giró la mano y entrelazó los dedos con los de él, el gesto más pequeño y más completo que había entre ellos, el gesto que había comenzado en una mañana con Rocío en el jardín y que había continuado por todos los días desde entonces, sin necesitar nunca explicación. En algún lugar había aún una historia que ella estaba aprendiendo a conocer, la historia de Lucía Bernal, una mujer que había existido y dejado una hija en el mundo antes de irse. Elena había comenzado a buscarla despacio, en un nombre mencionado por una criada antigua, en un retrato guardado en una caja que nadie había abierto en 20 años, en los fragmentos que aparecen cuando se busca con paciencia lo que estuvo perdido por mucho tiempo. Aún no tenía la historia completa, pero tenía tiempo. Tenía, a su lado, a alguien que ayudaba a buscar, y eso por ahora era suficiente. El niño llegó al almendro y posó la mano en el tronco con la solemnidad instintiva de quien toca algo que existe desde hace más tiempo del que puede imaginar.
Se volvió hacia ellos con esa sonrisa específica de la infancia, la sonrisa de quien descubrió algo y necesita que los demás lo descubran también. Elena y Alejandro se quedaron mirando, y el jardín, la tarde y el almendro torcido que crecía hacia el lado del sol quedaron. Como todas las cosas que fueron elegidas de verdad, quedaron. Queridos oyentes, así terminamos una historia más, pero antes de despedirnos me gustaría saber, ¿alguna vez te has sentido invisible? Incluso estando presente en todo, sientes como si tuvieras que aprender a sonreír en el momento adecuado, ocupar el lugar que sobra, guardando para ti cosas que nadie pensó en preguntar, que incluso en nuestro círculo de amistad, trabajo, relación, aunque nos dediquemos, parecen no notar nuestra presencia. ¿Cuántas veces en un encuentro de amigos somos la persona que se queda en silencio, no por querer, sino porque no tenemos espacio para hablar? En la relación somos silenciados como si nuestra opinión no importara. ¿Cuántas veces somos los últimos en ser recordados? Para un paseo, un café, una fiesta. Pero somos recordados cuando quienes están a nuestro alrededor sienten la necesidad de ser vistos o escuchados, porque tenemos algo que los otros no tienen, la capacidad de prestar atención de verdad. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te haya dicho aún. La invisibilidad nunca fue sobre lo que vales, siempre fue sobre dónde estaban mirando las otras personas. Y estaban mirando al lugar equivocado. Somos demasiado valiosos, y mientras no seamos elegidos o vistos de verdad, vamos a seguir haciendo nuestras elecciones, elegir lo que realmente vale la pena quedarse en nuestra vida. Me encantó tener tu compañía hoy, como siempre. Cuéntame aquí abajo, ¿desde dónde me escuchaste hoy? Me gusta saber dónde cada historia encuentra a cada persona. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal Los Corazones Enamorados y activa la campanita. La próxima historia ya está casi lista. Un gran beso con cariño y hasta entonces.